Rosario era un centro ferroviario de la máxima importancia, desde el punto de vista estratégico para los ferrocarriles y desde el punto de vista de la gente, los talleres de P, los talleres centrales. Entonces quieren suspender a 2 delegados, uno de ellos Mario Orat y Muñoz. Bueno, hay una fuerte asamblea en la Unión Ferroviaria, sectores que alientan un paro. Nosotros participamos en la asamblea en la calle Salta y después convocamos al plenario y convocamos al paro con movilización y mejor organización, porque la gente se empezó a trincherar en los barrios. Hay que recordar que se quemaron estaciones de ferrocarril, coches ferroviarios, colectivos, en fin. Fue una pueblada, para darle una denominación, con una fuerte participación popular de la gente. Frente a la represión, hicimos un plenario la última noche en el Sindicato del Vidrio y bueno, nosotros creíamos que frente a los hechos que estaban pasando, por encima de las diferencias que teníamos metodológicas o ideológicas también, había que fortalecer la unidad del Frente Obrero y fuimos a buscar a los compañeros de la CGT de Azopardo, que funcionaban en el sindicato de Sutiaca, en la calle Sarmiento, y le dijimos de la necesidad de organizar, de por lo menos trazar un plan de conjunto, y así lo hicimos un plenario en el Sindicato del Vidrio que estaba en la calle Callao, muy cerquita de lo que era la estación terminal de trenes Rosario Norte. Esa unidad no duró mucho tiempo porque siguieron aflorando las diferencias de quienes tenían la concepción de la negociación y quienes creíamos que había que seguir empujando la pelea por recuperar el espacio que el modelo nos había robado en tantos años que veníamos peleando, ¿no?